Estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a la primer videocápsula de la materia de probabilidad y estadística. Recordemos que en nuestra materia vamos a revisar generalidades de la estadística para poder aplicarlas posteriormente en materias que llevarán en cuatrimestres futuros. Entonces, vamos a definir, en esta primera videocápsula vamos a hablar de estadística y de los dos tipos de estadística con los que generalmente se trabaja. Podemos decir que la estadística es esa ciencia o esa rama de las matemáticas que se dedica a estudiar datos, a organizar, graficar, clasificar y presentar datos de tal manera en que nosotros podamos llegar, a alguna conclusión o a conclusiones con respecto a un grupo, en este caso, de objetos que tienen una característica común. Por ejemplo, nosotros utilizamos el término estadística para referirnos a datos como pueden ser la cantidad de personas que se enfermaron de COVID, la cantidad de personas que fallecieron de COVID, la cantidad de mujeres, la cantidad de niños que nacen al año, la cantidad de niñas que nacen al año, la cantidad de personas vacunadas que tenemos, personas vacunadas de COVID, de influenza que tenemos en cada ciudad, en cada municipio, en cada entidad, en cada país. Entonces, la estadística lo que hace es recolectar datos, organizarlos y presentarlos, pero tenemos dos tipos de estadística. Tenemos la estadística descriptiva, que es justamente la que se encarga de presentar los datos, y la estadística inferencial. Hablemos de la estadística descriptiva. Por ejemplo, si de un grupo de 50 niños yo quiero poder organizar y presentar datos de su rendimiento, puedo considerar las calificaciones que tienen o el promedio que tienen los niños, que puede ir en promedios aprobatorios desde el 6 hasta el 10, ¿no? Entonces, de ese grupo de 30 niños, yo voy a recolectar datos, clasificarlos, ver cuántos sacaron 8, cuántos sacaron 7, cuántos sacaron 9, cuántos sacaron 10, cuántos sacaron 6, organizar los datos y poder presentarlo. ¿A qué me va a ayudar? A poder tener esa información y presentar un resultado. Esa es la estadística descriptiva. Me va a enseñar de una manera organizada lo que hay. Ese es su objetivo principal. Y con ella puedo presentar gráficas, tablas, números. Pero tenemos también el caso de la estadística inferencial. Este tipo de estadística, ¿a qué me ayuda? A que yo pueda llegar a conclusiones sobre una población, o sea, un conjunto de elementos, desde una muestra. Por ejemplo, si yo decido evaluar o revisar manzanas, podemos determinar que, supongamos que yo tengo 1 kilo de manzanas y que todas las manzanas a simple vista se ven del mismo color, aproximadamente del mismo tamaño. Entonces, si yo agarro y muerdo la manzana y me doy cuenta de que está dulce, voy a deducir que el resto de las manzanas están dulces. Pero si yo muerdo la manzana y determino que está ácida, voy a concluir que probablemente las otras manzanas estén ácidas. Entonces, en el momento en que yo concluyo que todas las manzanas van a estar ácidas porque una salió ácida, yo estoy tratando de intuir o llegar a una conclusión, pero a partir de una pequeña parte de toda la población. Ojo, estamos hablando de 1 kilo de manzanas. Y esto nos lleva a revisar dos conceptos, que son la muestra y la población. La población va a ser la totalidad de elementos que voy a evaluar o que voy a analizar en este caso, que sería 1 kilo de manzanas. Y la muestra
va a ser la parte representativa que me ayuda a llegar a una conclusión sobre el kilo de manzanas. Ojo, dependiendo del tamaño de la población, tendremos que determinar cuál es esa muestra, porque la muestra o la parte que yo voy a evaluar debe de ser suficiente para poder llegar a una conclusión sobre mi población total. Entonces, vamos a poder decir que la estadística, que es esta parte de las matemáticas, esta rama de las matemáticas que estudia datos, que los organiza y que los presenta, tiene dos ramas. La estadística descriptiva, que es la que organiza datos y los presenta para poder transmitir información, en este caso de las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, cuántos niños reprueban al año, cuántas personas se enferman de COVID, cuántas personas se vacunan, eh, cuántas personas desempleadas hay o hubo en el 2022. Perdón, mientras que la estadística inferencial me ayuda a llegar a conclusiones de una población tomando en cuenta una parte de esa población. Como decíamos, si yo tengo 1 kilo de manzanas y tal vez pruebo 3 manzanas y veo que están dulces, voy a llegar a la conclusión, casi de manera automática, de que todas las manzanas están dulces. Si yo las pruebo y veo que están ácidas, voy a llegar a la conclusión de que todas las manzanas están ácidas. Pero debo de considerar que mi muestra, o sea, lo que yo voy a evaluar, debe de ser una parte que me permita a mí y que me asegure que la conclusión a la cual estoy llegando sea correcta.